Bueno, vamos a hablar sobre la semilla de la robótica. Eso quiere decir que vamos a hablar de dos áreas o de dos temas. Vamos a hablar de la agricultura y vamos a hablar de la robótica. Tradicionalmente estas dos palabras no se dicen juntas o no se decían juntas, ¿ok? ¿Verdad? Tradicionalmente nos costaba unir la parte de la agricultura con la parte de la tecnología y además de algo tecnológico tan nuevo, tan revolucionario o que nos podría parecer tan complejo como la robótica. Pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cómo podemos unir o qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo podemos unir la agricultura con la robótica? Y vamos a hablar sobre la transformación digital de los sistemas, así, gracias, de los sistemas de alimentos. Entonces, bueno, a lo largo de la presentación les voy a presentar muchos números, muchos datos. A mí me gustan los números, bueno, primero porque soy ingeniera, entonces me gustan los números, ¿verdad? Pero además porque los números nos dan siempre una base, un fundamento real. Cuando hay un número quiere decir hay un estudio detrás, ¿verdad? Que me respalda ese número. Entonces vamos a ir viendo números a lo largo de la presentación. No es para abrumarlos, es para que vean que lo que les estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Vamos a hablar de la agricultura como el motor de crecimiento y desarrollo en las Américas, o sea, todo lo que pasa en nuestra región, porque ustedes saben que toda nuestra región latinoamericana es bastante similar, nuestro comportamiento es bastante similar. Entonces vamos a ver algunos datos importantes de nuestra región. 4.7% es la participación promedio del sector agrícola en el PIB de América Latina y el Caribe. Cuando vean esas siglas ALC, eso quiere decir América Latina y el Caribe. Entonces, más o menos en nuestros países, un 4.7% del PIB, del Producto Interno Bruto, proviene de la agricultura. Y ahí entre paréntesis hay un dato chiquitito. Por ejemplo, en Norteamérica es de 0.9%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros somos países altamente agrarios, ¿verdad? O sea, donde la producción agrícola es importante para nosotros. Vean que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos es 0.9%. Perdón, la participación agrícola en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos es solo de un 0.9%. O sea, ellos producen a nivel agrícola, producen poquito. Pero en nuestros países más o menos anda un poquito menos del 5%. La participación del sector agrícola en el total de los empleos en América Latina y el Caribe es aproximadamente un 14%. O sea, el sector agrícola le aporta un 14% de los empleados a nivel nacional en nuestros países. Nuevamente, les pongo ahí como referencia qué ocurre en Norteamérica. En Norteamérica es solamente un 1.4%. Esto nuevamente para hacer énfasis en que somos países donde la producción agrícola es importante. Si somos países donde la producción agrícola es importante, pues entonces debe ser importante también que esa producción agrícola se haga bien. Y unas características que vamos a ver ahora que necesitamos de esa producción agrícola. Pero entonces, mi primera idea es convencerlas que es importante para nosotros la producción agrícola. Que no nos quede duda, o sea, en nuestros países, en América Latina, en el Caribe, es importante la producción agrícola. Entonces, tenemos que meter manos a la obra en ese tema. El porcentaje de participación de América en las exportaciones agroalimentarias a nivel mundial es de un 27.2%. O sea, de todas las exportaciones agroalimentarias que se hacen en todo el mundo, un 27.2% pertenecen al continente americano. Y ya sabemos que Norteamérica no aporta mucho, ¿verdad? Porque ya vimos que los porcentajes son bastante bajos con respecto a nosotros. Eso quiere decir que vean que de América Latina podríamos hablar que una cuarta parte de las exportaciones a nivel mundial, de las exportaciones agroalimentarias a nivel mundial están en nuestras manos. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es importante para nuestro país,
para nuestra región, pero vean el impacto a nivel mundial, ¿verdad? O sea, somos importantes para el mundo. Si la producción agroalimentaria se detiene en nuestra región, tendríamos al mundo paralizado, así como hemos visto algunos sectores paralizados por el conflicto bélico, por ejemplo, en Ucrania. Y a veces pensamos que nosotros no tenemos ese efecto, y vean que sí tendríamos un efecto importante. El porcentaje de participación de las exportaciones agroalimentarias en el total de mercancías de América es de un 15.4%. O sea, de todo lo que América mueve, de todas las exportaciones que América mueve, un 15.4% son exportaciones agroalimentarias. Y somos los número 1, nuestro continente, América, lidera los mercados como semillas oleaginosas, cereales, café y proteínas animales. Somos los número 1 en este tipo de mercados. De nuevo, ¿qué quiere decir eso? Que la producción agrícola en nuestra zona, en nuestra región, es importante. Espero haberlos convencido de eso. Ahora sí, ¿qué pasa con el agro en América Latina y el Caribe? Bueno, también nos vemos impactados básicamente por 4 crisis de grandes dimensiones. Son como los 4 factores que más nos afectan en el agro en nuestra región. Tenemos conflictos bélicos o diferencias o conflictos políticos que se dan en nuestras regiones también. Y también conflictos bélicos a nivel mundial que hacen que haya reducción de la oferta, entonces empiezan a aumentar los precios y muchos de los productos que utilizamos se ven afectados por las crisis a nivel mundial. Entonces tenemos crisis políticas y crisis por conflictos tanto externos como internos que nos pueden afectar. Tenemos la crisis sanitaria. América Latina fue la región en desarrollo más impactada por la pandemia. Tuvimos un 32% de muertes por COVID-19. Entonces también ahora nos estamos viendo un poco afectados por la crisis sanitaria. Estamos enfrentando también una crisis económica, una caída del 7% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, en comparación con más bien un crecimiento del 3.3% que hubo a nivel mundial. O sea, una tendencia mundial más bien en el 2020 fue aumentar y nosotros más bien caímos. Tenemos también una crisis social, que para nadie es un secreto. Retrocedimos un poquito en los avances en reducción de pobreza, en inseguridad, desnutrición. Entonces, estas son como las 2 caras de la moneda o las 2 realidades. Somos súper buenos productores, somos importantes a nivel mundial en la producción agraria y tenemos algunos problemas que debemos superar. Esto para que tengamos como el panorama completo y vayamos viendo cómo ir armando las piezas del rompecabezas. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo y la famosa agricultura inteligente 4.0, de la que tal vez muchos de ustedes han escuchado, tal vez muchos hemos escuchado de la industria 4.0, la agricultura inteligente 4.0, llegó. O sea, antes hablábamos de eso como en el futuro. Va a llegar el momento en el que, bueno, llegó y ya nos atropelló, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la agricultura inteligente 4.0? ¿Por qué le llamamos 4.0? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué le llamamos 4.0? A la industria, a la agricultura. Porque son como las diferentes etapas del desarrollo o la evolución. Entonces, hasta el momento se han dividido en 4 etapas. Descubrimiento, desarrollo, luego fue el uso de la maquinaria y ahora estamos en la 4ª etapa, que es
la industria inteligente, o sea, el uso de la tecnología inteligente. Digamos que podríamos decir que es como la nueva revolución industrial, ¿verdad? Esta agricultura inteligente está marcada por 5 factores muy importantes. ¿Y por qué estamos hablando de esto? De nuevo, porque es una pieza más del rompecabezas, es del panorama que necesitamos tener claro. Ya sabemos cómo y cuánto producimos, ya sabemos cuáles son nuestras debilidades y ahora entonces estamos hablando sobre el presente. ¿Qué está pasando con la agricultura hoy a nivel mundial? Bueno, hablamos de la agricultura inteligente. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente hablar de estos 5 factores. Hablamos de una agricultura climáticamente inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con todos los cambios que estamos sufriendo a nivel climático también, una agricultura inteligente es una agricultura que conoce en tiempo real las condiciones climáticas. Puedo predecir, puedo conocer y puedo actuar de manera inteligente. Así como nosotros, que somos personas inteligentes y nosotros estamos en nuestra casa, hoy fue el día de lavar ropa, lavamos ropa y tendimos toda la ropa en la parte de afuera, no tenemos techo y escuchamos que empieza a llover, ¿qué decimos? Empezó a llover la ropa y vamos y corremos para guardar la ropa para que no se nos moje, ¿cierto? Esto es una reacción inteligente. Estoy escuchando, recibiendo un estímulo, reacciono ante ese estímulo. ¿Qué pasa con la agricultura? ¿O qué pasaba con la agricultura? Que estaban muy bien marcadas las estaciones. Entonces, las personas que se dedicaban a la agricultura hace 50 años, por ejemplo, pues ya sabían el comportamiento del clima en cada mes del año. Entonces era muy fácil saber, bueno, no sé, solo es, en enero voy a cultivar papa o voy a sembrar la papa, pero en octubre o en noviembre voy a cultivar las fresas. En febrero voy a cultivar la piña y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el clima era predecible y las personas conocían el comportamiento. ¿Qué pasa ahora que ya no es predecible? Y ustedes lo saben. Entonces, necesitamos ya no poder saber cómo se va a comportar todo el año, sino que yo necesito conocer el clima en tiempo real. Entonces, por eso hablamos de una agricultura climáticamente inteligente, que podamos hacer eso. Si yo sembré un cultivo que no está preparado para que la lluvia le caiga hoy y empieza a llover, entonces lo mismo que decir, está lloviendo la ropa, exactamente lo mismo. Necesitamos actuar, darnos cuenta que está lloviendo y necesitamos actuar sobre ese cultivo de inmediato. Nutricionalmente inteligente, igual, asociado a los cambios que hay a nivel climático, tenemos muchos cambios a nivel nutricional en nuestros terrenos, en nuestro suelo. Entonces, de nuevo, antes nuestros abuelitos, nuestros agricultores sabían dónde cultivar cada tipo de cultivo, a qué altura se cultivaba un producto, otro producto a otra altura, así sucesivamente. ¿Hacían mediciones de minerales, de humedad? No, no las hacían. Lo sabían, porque las condiciones eran estables. Pues bueno, a nosotros nos tocó vivir en una época donde ya no es estable. Ahora necesitamos medirlo. Por eso decimos que necesitamos una agricultura nutricionalmente inteligente. Es importante estar midiendo dónde estoy sembrando. Minerales, humedad, pH, otro montón de condiciones. Es muy importante estarlas monitoreando. Necesitamos o hablamos de una agricultura 4.0 que está en constante comunicación e interacción con los mercados. Ya en los mercados o la producción agrícola
no depende de un mercado local, como ocurría mucho hace algunos años, donde los mercados eran pues la misma provincia, el mismo municipio, el mismo país. Lo vimos en los datos anteriores. Ahora hablamos de niveles de exportación. Entonces necesitamos una agricultura que esté en constante interacción con los mercados. ¿Qué quiere el mercado? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué me piden? ¿Qué les puedo dar? Hablamos de una agricultura socialmente responsable. Cuando hablamos de socialmente responsable, hablamos de muchas cosas que podríamos aquí quedarnos como toda la tarde conversando, pero básicamente hablamos de una agricultura que impacte de manera positiva a la sociedad y a la comunidad donde se está dando el impacto agrícola. Hablamos de una agricultura socialmente responsable, por ejemplo, cuando se impacta o se involucra de igual manera a hombres y a mujeres. Cuando hablamos de una agricultura inclusiva, estamos hablando de una agricultura socialmente responsable. Y el quinto factor es la agregación inteligente de valor. O sea, le queremos agregar valor al proceso de la agricultura. Ok, además de cultivar la papa, ya yo recogí la papa y ya vendí la papa, ¿cuál es el valor agregado de eso? ¿Qué queda? Ya no vamos a pensar solo en el producto como tal, sino en darle un valor agregado, que puede ser un valor agregado físico, puede ser social, puede ser monetario, puede ser comunitario. Entonces, estos son los 5 factores que la agricultura actual, la agricultura 4.0, nos pide que debemos considerar. Entonces, para llegar a estos 5 puntos de esta agricultura 4.0, pues vamos a necesitar algunos elementos que la ciencia y la tecnología nos van a ayudar a transformar. Entonces, vean, aquí ya vamos a empezar a unir algunas piezas del rompecabezas. Ya sabemos lo que producimos, ya sabemos las debilidades que tenemos, conocemos la actualidad. Y ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esa actualidad? Porque esa actualidad, esa agricultura 4.0, suena muy bonito y suena muy romántico hablarlo, pero eso es una realidad que ustedes posiblemente no lo ven todos los días en las plantaciones de aquí de Nicaragua. Nosotros no lo vemos todos los días en las plantaciones de Costa Rica, no lo vemos todos los días en las plantaciones de América Latina y el Caribe. Entonces necesitamos de algunos elementos de la ciencia y la tecnología para transformar nuestros sistemas agroalimentarios. Por ejemplo, reducción de pérdidas y desperdicios para hacer que sea socialmente responsable y además, pues, ayudar económicamente. Entonces, vamos a necesitar reducir las pérdidas y los desperdicios. Vamos a replicar principios biológicos, parte de lo que nos dice el mercado, qué le gusta al mercado, qué no. Entonces, vamos a replicar principios biológicos. Aquí entra la biotecnología como una herramienta de la ciencia para el uso de la agricultura. Ok, resulta que el mercado está pidiendo que las fresas ahora sean 5 milímetros más grandes y de un color más rojo, porque así es como le gusta a las personas verlas para comérselas. Cuando están muy chiquitas y entre tonos rojos y verdes nadie las compra. Entonces, bueno, vamos a hacer fresas que sean más rojas, un poco más grandes, porque eso es lo que el mercado nos pide. Eso es lo que hace la agricultura 4.0. Integra estos 5 factores haciendo uso de la ciencia y la tecnología. Necesitamos incrementar productividad y ahorita nos vamos a detener a hablar de ese tema, pero necesitamos incrementar productividad. Suena súper fácil decirlo, pero básicamente cuando hablamos de incrementar productividad quiere decir, pues, esta es la parcela que yo tengo, este es mi terreno, este es mi espacio para producir, esto es lo que tengo y necesito producir más. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el mismo recurso inicial, con el mismo terreno? ¿Qué hago para producir más? Bueno, vamos a incrementar la productividad.
Queremos una mayor sostenibilidad ambiental, o sea, el menor impacto posible al ambiente. Tenemos muchos aspectos de edición genética, como mencionábamos antes también. La trazabilidad y la seguridad. Eso quiere decir poder recorrer mi producto desde que lo sembré hasta que alguien en alguna parte del mundo se lo está comiendo en la mesa. Yo debo tener la posibilidad de saber dónde y cómo está mi producto desde el momento en el que lo planté hasta el momento que alguien lo está consumiendo en la mesa. Vean que eso suena fácil de decir, pero es complejo, ¿verdad? Y es parte de los elementos de esta nueva producción y que la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar. Nuevos usos de los productos agrícolas para otras industrias. Eso es muy importante. Tradicionalmente los productos agrícolas se han usado para consumo humano, para alimentos, ¿verdad? Es el principal rubro, alimentos. Pero bueno, hay muchas otras aplicaciones que se le pueden dar ahora a los productos agrícolas en otras industrias. Y ahora sí, ¿qué hacemos con las soluciones digitales? ¿Por qué les decía al inicio que íbamos a hablar sobre la digitalización de los sistemas agroalimentarios? Bueno, las soluciones digitales nos van a permitir avanzar hacia una agricultura más inteligente. O sea, tenemos que dar el paso a la agricultura inteligente 4.0. ¿Cómo lo damos? Con soluciones digitales. No hay de otra. Necesitamos de la tecnología para dar ese paso a la industria agroalimentaria 4.0, para poder obtener más eficiencia, para poder tener menos costos transaccionales y para tener menos asimetrías de la información, o sea, que la información sea lo más uniforme posible. Entonces, resumen, sabemos que somos buenos productores. Resumen de esta primera parte, a ver si me siguieron. Sabemos que somos buenos productores, conocemos nuestras debilidades también, pero sabemos que tenemos que prepararnos para la agricultura 4.0, la agricultura inteligente 4.0. ¿Qué necesitamos para entrarle al tema de la agricultura 4.0? Necesitamos la ciencia y la tecnología. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Listos para el quiz? ¿Sí? Bueno, ok. Por ahí vamos. Entonces, ahora sí, vamos con la segunda parte. ¿Recuerdan el título? Tenía dos partes. La semilla de la robótica. Les dije, vamos a hablar de dos temas, de la agricultura y de la robótica. Ya el panorama de la agricultura lo tenemos claro. Y ya llegamos a la conclusión. A ver, convencidos todos, ¿estamos convencidos? Sí. Sí, ¿qué necesitamos para dar el salto a la agricultura inteligente 4.0? Tecnología, claro, eso es lo que necesitamos, tecnología. Entonces, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de robótica, que es una de las herramientas principales cuando decimos, ¿cómo voy a hacer para pasar a la industria 4.0? Tecnología. Y esta palabra tecnología, ¿qué implica? Robótica. ¿Qué es la robótica? ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra robótica? Un robot, muy bien. Un sistema de inteligencia. Cosas híbridas. Tecnología mecánica. Precisión, mayor producción. Mejoramiento de la semilla. Cientificidad. Ay, perdón. Automatizar. Vean que cuando hablamos de robótica o qué nos imaginamos con robótica, pues es inherente pensar en un robot. Es inherente pensar en un robot. Y está bien, o sea, está bien porque cuando hablamos de robótica estamos hablando de la introducción de sistemas robóticos o de sistemas automatizados en un proceso. ¿En cuál proceso? El que quiera, póngale nombre.
Tenemos robótica en la industria médica, tenemos robótica en la industria automotriz, tenemos robótica a nivel de procesos industriales, tenemos robótica en la agricultura, tenemos robótica en la vida. Entonces, cuando hablamos de robótica, estamos hablando de una herramienta tecnológica que nos va a permitir, algo que dijo el señor muy acertado, nos va a permitir darle inteligencia a nuestros procesos. Se las trae. Pero bueno, eso es lo que queremos, hacer procesos así como agriculturas inteligentes. ¿Cómo hago yo para que la agricultura sea inteligente y pueda darse cuenta de lo que está pasando en el suelo, en la luz, en el clima, en la humedad? Bueno, le vamos a poner sistemas robóticos. ¿Y por qué quiero yo meter a la robótica como parte de un proceso de aprendizaje? Entonces, ya aquí voy a empezar a mezclar un elemento más. Voy a empezar a mezclar el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué estoy empezando a hablar de aprendizaje, de educación? Bueno, porque todo lo que nosotros aprendemos proviene de un sistema de aprendizaje. Puede ser un sistema de aprendizaje formal o no formal, que lo aprendamos por tradición. Por ejemplo, en el sistema de la agricultura o en los sistemas agroalimentarios, mucha de la educación o de los procesos de aprendizaje que se dan son por tradición. Por ejemplo, familias que se han dedicado por generaciones al cultivo de café, por ejemplo, familias cafetaleras. Tabaco, frutas, tantos, cacao, ajá. Entonces, tenemos familias que se han dedicado a esto tradicionalmente. Los hijos y las hijas de una familia cafetalera van a la universidad a estudiar cómo producir café. No, ¿verdad? No lo necesitan. Es un sistema de aprendizaje, un proceso de aprendizaje por tradición. Por tradición, porque yo vi a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, entonces yo sé cómo se hacen las cosas con el cultivo de café. Yo sé cómo se hacían las cosas con el cultivo del café. ¿Qué pasa si yo quiero saltar a la agricultura inteligente 4.0? Tenemos que aprender. O sea, si queremos dar ese salto, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Si queremos tener un resultado diferente, no podemos hacer lo mismo de siempre. Entonces, si mi familia es cafetalera de toda la vida y esa es la tradición, y mi abuelito me enseñó, mi mamá me enseñó, perfecto. Pero si quiero saltar a la agricultura inteligente 4.0, tengo que aprender. Entonces, por eso ahora metimos un factor más. Estamos hablando de la robótica como parte de un proceso de aprendizaje. ¿Y ustedes creen que es sencillo para una persona que se ha dedicado a la agricultura durante 40 años de su vida llegar a decirle, vea, señor, señora, usted a partir de mañana tiene que llevar un curso de robótica porque ahora aquí el asunto es la agricultura 4.0, así que a ver, todos en curso de robótica? Obvio que no, ¿verdad? Eso no va a ocurrir así. Este salto, este cambio va a ser un proceso paulatino. ¿Y dónde debemos empezarlo? Debemos empezarlo en los niños y en las niñas. Eso, ahí es donde está el futuro, ahí es donde debemos empezar. No vamos a poder empezar un cambio así de drástico con un proceso de aprendizaje con nuestros agricultores actuales, sobre todo algunos que ya son personas grandes, decirles, vea, aquí el asunto es la robótica, así que se meten en el curso de robótica de una vez. No, eso no va a funcionar así. Pero por eso hablamos de la robótica como parte de un proceso de aprendizaje, porque entonces, ¿qué pasa si en lugar de esta actitud tan fuerte de llegar a decir, ahora aquí el asunto es la robótica? No, ¿qué pasa si empezamos a educar a nuestra población desde edades tempranas en el tema de la tecnología y convertimos a nuestros niños y a nuestras niñas
en personas alfabetas digitales. Entonces ya ellos saben programar, saben construir, saben controlar robots. Cuando estos niños y estas niñas se insertan en cualquier sistema productivo, incluido el sistema agrario, sus soluciones, sus ideas son tecnológicas. Van a incluir la tecnología como parte de la realidad agrícola, de la realidad industrial, de la realidad en todos los campos. Entonces, es la forma de permear un sistema sin que haya un paso tan abrupto. Queremos ayudar a preparar a las personas, estudiantes, para un mundo que aún no se puede describir. ¿Alguien me puede decir cómo se ve, cómo sabe y cómo huele la agricultura inteligente 4.0? ¿Ven que no lo podemos describir? ¿Ven? Entonces, tenemos que preparar a nuestros chicos y a nuestras chicas para algo que no podemos describir. O sea, ya todos nosotros llegamos a un acuerdo. Recuerden que fue nuestro acuerdo, nuestro primer acuerdo. Llegamos al acuerdo que necesitamos la agricultura inteligente 4.0 y que para eso necesitamos hacer uso de tecnología. Pero si me dicen qué, cómo, cuándo, dónde, entonces no lo sé. Entonces necesitamos preparar a nuestros estudiantes para cosas que todavía no podemos describir muy bien, pero que sabemos que son cosas tecnológicas. Eso sí, yo no lo puedo describir muy bien, pero está la tecnología ahí. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que hace que este mundo sea tan indescriptible o por qué nos cuesta describir lo que está pasando? Y es porque está pasando muy rápido. Eso es lo que pasa, por eso es que nos cuesta describirlo, porque está pasando muy rápido. Aquí les voy a enseñar otros numeritos. Este es el último estudio del Foro Económico Mundial y rápidamente voy a mencionar algunas cosas. El Foro Económico Mundial, como su nombre lo dice, pues hace estudios precisamente de la economía y de los empleos, de la empleabilidad a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, nos da algunas cifras como, gracias al COVID-19, pasó lo siguiente, 83% de las compañías a nivel mundial se movieron a trabajo remoto. Eso no nos sorprende porque a nosotros a todos nos pasó. Todos trabajamos de manera remota y el mundo no se detuvo. Entonces, muchas empresas, muchas compañías cambiaron sus operaciones a modo remoto. Entonces, gracias al COVID, 83% de las compañías cambiaron a modo remoto. 84% de las compañías aceleraron la digitalización y 50% de las compañías aceleraron la automatización. Vean que la palabra común ahí es acelerar. La gente dejó de trabajar de manera presencial, empezaron a trabajar de manera remota. Se aceleró la digitalización. Claro, si ya no estamos en el lugar, ya no manejamos tantos papeles y tantas cosas, ahora todo es digital. Y aceleramos la automatización. El COVID nos enseñó eso, que teníamos que estar listos para poder prescindir de una persona. Ahorita vamos a hablar de ese tema que a veces es un poco controversial, pero no, vamos a ver que no tiene por qué serlo. Vean el porcentaje de automatización. Aquí, en esta esquinita, tenemos la comparación entre el 2020 y el 2025. En el 2020, un 67% de las actividades que se hacían a nivel industrial eran hechas por humanos y solo un 33% eran hechas por máquinas. Para el 2025, la proyección del Foro Económico Mundial es que un 53% de las actividades van a ser hechas por humanos y un 47% van a ser hechas por máquinas, o sea, casi 50-50. Vamos a llegar casi a mitad y mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que las máquinas están desplazando a los humanos. Y eso no es malo, ojo, eso no es malo. Ahorita hablamos de ese tema. Estamos con ese tema ahí pendiente. Pero eso es lo que quiere decir. O sea, muchas labores que los humanos
estamos haciendo o estábamos haciendo ya están siendo reemplazadas por las máquinas. ¿Qué necesitamos para eso? Porque obviamente no es que queremos que la humanidad se quede sin trabajo y que todos nos muramos y el apocalipsis. No, no es eso, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un proceso de reskilling. No sé si han escuchado ese término. El proceso de reskilling quiere decir adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades. ¿Cómo adquirimos nuevas habilidades? Aprendiendo algo. Entonces, voy a adquirir nuevas habilidades para poder adaptarme a la condición actual, al mundo actual. Necesito adquirir nuevas habilidades para ajustarme a la agricultura inteligente 4.0. Por ejemplo, en el caso agrario, un operario de una finca, de una parcela en este momento, posiblemente una de sus funciones es pues ir a revisar el suelo en la mañana, a ver si está muy seco, si está muy húmedo, si llovió, si no llovió durante la madrugada, a ver si hay que regar, si hay que echar agua, o ver si las hojas están muy secas por el sol o si están muy secas por frío. Eso hace un operario actualmente. ¿Qué vamos a hacer con esta persona? ¿La vamos a despedir? No, no la vamos a despedir. Le vamos a hacer un reskilling. Le vamos a enseñar a que se convierta en el operador de el sistema inteligente que va a estar controlando el cultivo. Entonces esta persona, en lugar de ir y fijarse si la tierra está seca, si está mojada, si la hoja está quemada de color amarillo o de color café para saber si es por el sol o si es por frío, etcétera, le vamos a enseñar cómo interpretar esos datos en una interfaz. Entonces va a poder interpretar los datos del sensor del suelo, donde nos va a decir humedad, nos va a decir pH, nos va a decir minerales. Esta persona va a aprender a interpretar los resultados de un sistema inteligente. Entonces, ¿la tuve que despedir? No, no la tuve que despedir. ¿Introduje máquinas en mi proceso? Sí. ¿Hice mi agricultura inteligente? Sí. Pero no tengo que despedir a la persona porque le puedo hacer un proceso de reskilling, que adquiera nuevas destrezas, nuevas habilidades. Y como este cambio además dijimos, lo vamos a ir haciendo de manera paulatina, que no cunda el pánico, ¿ok? Con el tema del despido. 50% de los empleadores dicen, yo sé que mis empleados van a necesitar adquirir nuevas habilidades. Y 40% de los trabajadores dicen, yo sé que necesito adquirir nuevas habilidades. O sea, las dos partes, los empleadores y los empleados dicen, necesitamos adquirir nuevas habilidades para seguir vivos en este mundo de aceleración digital y de aceleración de la automatización. Entonces, todos estamos de acuerdo que el proceso de aprendizaje y que el proceso de adquirir nuevas habilidades es fundamental, ¿cierto? Segundo acuerdo de la tarde, sí. Sí, estamos todos de acuerdo. Entonces, verán que aprender nuevas herramientas nos va a permitir adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo decido si vienen nuevas tecnologías o no. No es que nadie me está preguntando, entonces por eso aquí lo que toca es adaptarnos, porque a nosotros no nos están preguntando, vea, usted quiere, vea, Alejandrita, usted ahí de San José, Costa Rica, ¿usted quiere que llegue la agricultura inteligente 4.0? A mí nadie me lo preguntó y no me lo van a preguntar, ya llegó. Entonces, ¿qué necesitamos? Adquirir nuevas habilidades y nuevas destrezas para adaptarnos a ese cambio. La fuerza de trabajo se está automatizando y cada vez con más rapidez. Hay 85 millones de empleos que en los próximos 5 años se van a ver desplazados por la llegada de las máquinas. 85 millones de empleos. De nuevo, que no cunda el pánico. Vean el siguiente cuadrito. La revolución de la robótica va a crear 97 millones de nuevos empleos. O sea, salimos ganando. Tenemos 12 millones de empleos a nuestro favor. Es cierto que los perdemos en el proceso de automatización, pero que los perdemos
se pierde el puesto como tal, o sea, se pierde el puesto de supervisor agrario de terreno o de campo, y ahora creamos un nuevo puesto, que es el supervisor agrario tecnológico o digital. Entonces, vean que en el balance general, la introducción de tecnología más bien nos genera nuevos y mejores empleos. ¿Por qué mejores empleos? Porque son empleos más calificados, empleos donde las condiciones salariales son mejores también. Entonces tenemos acceso más bien a más y mejores empleos. Las empresas más competitivas se van a centrar en actualizar las habilidades de sus empleados. Y para el 2025, o sea, pasado mañana, el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad van a ser de las competencias más buscadas. No le di mucho énfasis a eso en la diapositiva anterior, pero si ven aquí tenemos el top 10, las 10 habilidades más importantes para el año 2025. Eso es lo que los empleadores dicen, o sea, los empleadores dicen, para el 2025 yo necesito personas con este tipo de habilidades. Y ahí están algunas habilidades como pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo, capacidad de resolución de problemas, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad, iniciativa, liderazgo, el uso de la tecnología, monitoreo y control, diseño de tecnología y programación, resiliencia, tolerancia al estrés, razonamiento, ideación, resolución de problemas. Y bueno, les tengo una noticia, una buena noticia. Resulta que muchas, casi que todas de estas habilidades son habilidades que podemos desarrollar en los procesos de aprendizaje educativa con nuestros niños y niñas desde edades tempranas. Entonces, ya habíamos incluido los 3 elementos. Ya sabemos que somos productores y que la agricultura es importante. Ya sabemos que para prepararnos para la nueva agricultura inteligente 4.0 necesitamos de la robótica y dijimos es importante el proceso de aprendizaje. ¿Cómo vamos a introducir la robótica en nuestra sociedad, particularmente en el mundo agrario? Por la niñez. A través de ellos, la niñez y la juventud son los que nos van a dar precisamente esa inyección de tecnología en los procesos agroalimentarios. Si iniciamos un proceso de formación en robótica desde edades tempranas, la programación y la robótica representan oportunidades para potenciar a la población estudiantil mientras la preparamos para los desafíos del mundo real. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es apostemos por los niños, por las niñas, por los jóvenes. No apostemos por cambiar o no esperemos mucho por cambiar a los que ya estamos viejitos. Ya los que estamos viejitos, así vamos a seguir haciendo las cosas siempre. Y vean que el salto es muy importante. El salto a la industria y a la agricultura inteligente 4.0 es un salto grande. Eso tiene que quedar en manos de los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes. Si ellos los formamos desde edades tempranas en robótica, en programación, imagínense un niño como él. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Alejandro, tocayo mío. Imagínense un niño como Alejandro. ¿Cuántos años tiene usted, Ale? 8, vea qué juventud, ven qué juventud. Imagínense ustedes, Alejandro, en este momento aprendiendo a programar. Que eso ustedes saben, los niños en Nicaragua hacen eso. Aquí en Nicaragua desde el año 2006 iniciamos un programa de robótica educativa y tenemos incluso equipos de Nicaragua que han ido a eventos internacionales a representar al país en eventos mundiales de robótica. Pues hay niños de la edad de Alejandro, niños más grandes y jóvenes que están metidos en el mundo de la robótica. Entonces imagínense un niño como Ale, de 8 años, ya programando,
hablando de sensores, de motores, automatizando procesos. ¿Qué va a pasar cuando Alejandro tenga 20 años? Como decimos en Costa Rica, va a ser un monstruo de la robótica. O sea, va a ser alguien súper bueno en robótica y le va a dar soluciones a muchos problemas reales de su entorno. Si su entorno junto con su papá es la agricultura, él va a buscar solución a los problemas de la agricultura por medio de la tecnología. Si su entorno es la salud, va a buscar va a buscar solución a problemas de la salud. Si su entorno es, y así le podríamos poner muchos nombres, pero por eso la mejor apuesta siempre es desde el inicio, que empecemos por las bases. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos empezar con este proceso? Como les decía, podemos introducir la tecnología, la programación y la robótica en los sistemas de aprendizaje desde edades tempranas. Si empezamos con Ale y sus amiguitos, la hicimos. O sea, si Ale a los 15 años ya es un programador, ya dimos el salto a la agricultura 4.0. Tenemos que pensarlo de esa manera. Porque si Ale a los 15 años ya es un programador, él va a estar trabajando con su papá que está involucrado en el sector agrícola en buscar soluciones para el sector, pensando desde una visión tecnológica, desde la robótica, desde la programación. Paso número 2, nuevos modelos de aprendizaje. Busquemos siempre, y nuestra sociedad necesita nuevos modelos de aprendizaje. Es importante aquí en este punto también, vamos a necesitar pues mucha cooperación, vamos a necesitar muchos aliados a nivel país, vamos a necesitar organizaciones no gubernamentales, diferentes sistemas de cooperación. Necesitamos trabajar juntos, pero necesitamos nuevos modelos de aprendizaje. Que nuestros niños y nuestras niñas aprendan de una manera diferente. Ojalá que puedan aprender robótica de una manera transversal, que puedan aprender robótica cuando están en matemática, pero también cuando están en ciencias, también cuando están en español, también cuando están en estudios sociales, porque la robótica no son 5 minutos de mi vida. La robótica y la tecnología son el futuro, y más que el futuro, el hoy, el presente. Entonces necesitamos aprenderlo así, de una manera transversal. ¿Cómo podemos motivarlos? El tercer paso, que ya les conté un poquito. ¿Cómo podemos motivar a los niños, a las niñas, como Ale, incluso más chiquititos o más grandes, a que se involucren en el tema de la tecnología y la robótica desde edades tempranas? Pues bueno, por medio de eventos y resolución de problemas de la vida real. Ustedes tienen un evento también de innovación, de agroinnovación, que bueno, aquí el compañero ha participado y ha resultado ganador. Ese tipo de eventos, los eventos, concursos, espacios donde podamos mostrar lo que nosotros hacemos, nos permite solucionar problemas de la vida real. Si tenemos niños, niñas que se están capacitando en el tema de robótica, abramos espacios y participemos. Tenemos aquí en Nicaragua la Olimpiada Nacional de Robótica, que todos los años hacemos en el mes de septiembre. Entre más niños y niñas tengamos participando en la Olimpiada Nacional de Robótica, son más niños y niñas a nivel nacional que hablan del tema y que van sembrando la semilla de la robótica. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Los invito a que no nos cansemos de sembrar la semilla de la robótica, de la ciencia y la tecnología en cada uno de los espacios donde nosotros nos encontramos y nos desenvolvemos. Un gusto.